Hoy voy a tratar de aportar algo sobre el sentimiento de la culpa. La observación interior me ha dado estas informaciones sobre cómo se mueve la culpa dentro nuestro, pero además voy a hablar en plural porque voy a agregar lo que he escuchado de otras personas y de sus sentimientos de culpa, que en el fondo son tan parecidos para todos nosotros. Entonces, creo que cuando empieza el sentimiento de culpa, a muchos de nosotros nos sucede de encontrarnos en una especie de juicio, como si estuviéramos en el tribunal, en un aula de tribunal con un juicio, donde por un lado somos el acusado, el futuro condenado, digamos, y por otro lado somos el abogado de la acusación y también el de la defensa. Entonces, como acusados, digamos, lo primero que sentimos cuando nos sentimos en culpa es una sensación de miedo. Miedo porque la culpa implica que de alguna parte va a llegar un castigo. Puede ser que llegue un castigo desde el mundo exterior o que llegue un castigo desde el mundo interior. Culpa igual a miedo, ¿no? Entonces, en esa situación de miedo comienza el proceso, en tanta gente, comienza el proceso de, bueno, la acusación. Entonces la acusación en realidad sucede en primera persona, ¿no? Como somos todos estos personajes somos nosotros mismos, empieza, soy una estúpida, soy una insensible, como no me di cuenta, termina a veces con soy mala, con palabras menos infantil que mala, pero con ese estilo de connotación. Entonces, ya en realidad nos estamos acusando y nos estamos condenando. Y entonces, luego de un tiempo de condena que a veces se vuelve insoportable, uno comienza el abogado defensor. Entonces, bueno, no es para tanto, en el fondo, y a veces se busca un aliado, ¿no? Para el abogado defensor. Entonces uno llama a un amigo donde busca una cierta indulgencia, que el amigo sea más suave con uno de lo que está haciendo uno mismo, ¿no? Y entonces a algunas personas les funciona la indulgencia exterior. A mí mucho no me funciona, sigo, digamos, machacándome. Un poquito se suaviza durante un rato, pero no transforma realmente el sentimiento, la indulgencia exterior, por lo menos en mi caso. Entonces ahí uno sigue y empieza el juez a dar estos veredictos. Es un juez medio loco porque en un momento dice sí, que sos culpable, que no hay nada que hacer, y en otro momento, bueno, no es para tanto. Entonces este juez va como se dice, absolviendo o condenando a nosotros mismos. Nuestro juez interior va haciendo ese tipo de juego, ¿no? Y mientras estamos viviendo ese tipo de juego interior, está el mundo exterior también. Entonces uno ahí se pregunta qué puedo hacer con el mundo exterior, porque en el fondo podemos reparar, podemos pedir perdón, podemos enojarnos y ofendernos y alejarnos. Hay un montón de reacciones al propio sentimiento de culpa. Entonces, uno de los elementos más importantes cuando hay culpa, obviamente, es el perdón. Entonces, ¿qué hacemos con el perdón? Yo creo que de niños todos hemos aprendido a pedir perdón de manera falsa, digamos, pedir perdón no porque realmente estábamos arrepentidos o nos habíamos dado cuenta de que habíamos cometido algo que era malo, sino porque queríamos que nos enojaran con nosotros, que no nos abandonaran, que nos volvieran a querer. Entonces ese pedido de perdón en realidad es un pedido de perdón falso y algunas personas lo aceptan, ¿no? Como que aceptan, bueno, está bien, ya pediste perdón, te acepto, como casi una cuestión formal, ¿no? Has pedido perdón, entonces te perdono. Pero en realidad es toda una ficción ese movimiento, ¿no? Entonces yo lo que noté, que una vez me llegó una frase de Blay que me ha ayudado de aquel momento hasta ahora, ¿no? Que era considerar como natural el equivocarse. Esa frase vino en mi ayuda y viene aún hoy en día, ¿no? Cuando me ataca el sentimiento de culpa. Porque si uno considera natural el equivocarse, también de alguna manera considera natural el perdonarse. Entonces yo me he dado cuenta en mi experiencia, pero también como decían los demás, que si yo considero que es natural equivocarme, y me absuelvo porque es natural equivocarse. De allí es más fácil, cuando uno se ha perdonado, es más fácil, o diría que es la única manera de pedir perdón realmente afuera.
es la manera de pedir perdón auténticamente, cuando uno se ha perdonado. Yo creo que antes es imposible que esa acción de pedir perdón sea plena, ¿no? Porque está todavía ese juicio interno, está todavía ese castigo interior por haberse equivocado. Gracias.